A veces decimos que no creemos en la brujería o que ciertas personas no pueden ser un blanco de ataque de este tipo. Sin embargo, con esta experiencia enviada por una suscriptora, podemos escuchar que no importa a qué se dediquen las personas, habrá alguien que desee hacer daño por alguna razón. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Me puedes llamar Gala. Soy una mujer de 33 años de edad, originaria del hermoso país de Colombia. Sin embargo, me animé a cruzar el Atlántico y viví 4 años en Europa. Ahí ejercí el oficio más antiguo del mundo, en algunos países de aquel continente. Eso hizo que conociera a muchas mujeres que se dedicaran al mismo trabajo. Eran de varias nacionalidades y créeme, escúchate viviendo con el miedo. Jamás había visto tanta brujería como en ese medio y es por eso que hoy me animé a contar mi historia. Llegué a España el 21 de julio del 2019. Yo sabía perfectamente a lo que me iba a dedicar al llegar a ese nuevo país, específicamente a una ciudad que se llama Bilbao, que es lo que llaman los españoles el País Vasco. Desde que llegué tuve mucha fortuna en mis actividades. Me fue muy bien en ese sitio donde yo laboraba, así que no fue necesario cambiarme de plaza. Una noche conocí a una chica de República Dominicana. Llegó para hacer plaza, como decimos, es decir, para instalarse y buscar trabajo. Yo de manera amistosa la saludé y poco a poco con el paso de los días nos hicimos amigas. Ella me pidió que la llamara pelirroja por obvias razones. Un día me dijo que deberíamos de irnos a Francia, que yo era delgada y atractiva y sería fácil conseguir clientes, además de que es mejor pagado el trabajo en ese país, por lo que me animé y ambas nos fuimos a ese hermoso lugar. Al inicio nos acomodamos en un departamento y nos fuimos ajustando a nuestros trabajos. Realmente todo estaba muy bien, hasta que por desgracia llegó la pandemia. La Unión Europea avisó que cerrarían las fronteras. Yo me sentía muy sola, puesto que no tenía familia ahí, así que le dije que me regresaría a mi país. Pero ella, muy amable y bondadosa, me invitó a vivir con su familia, la cual estaba ubicada en un pueblo de España llamado Guadalajara. Cuando llegué, su madre muy amable me recibió. Como te había dicho, son de República Dominicana, así que si bien no estaba en América, me sentía como en casa. Yo había guardado dinero, así que cuando llegué a Guadalajara, en España, le mandé 3,000 euros a mi madre para que terminara de construir nuestra casa en mi ciudad natal, y me quedé con 2,000 euros para sobrevivir la época de pandemia, según porque al inicio serían solo 2 semanas, pero la situación, como sabes, llegó a mucho más, y de las 2 semanas que en teoría estaríamos en absoluto aislamiento, llegamos a 3 meses. El dinero se terminó por obvias razones, y yo recuerdo que una mañana al despertar, sentí de golpe la situación. Estaba en una tierra lejana, sin dinero, viviendo en una casa que no era mía y sin familia. Me sentía una carga tanto para la mamá de la pelirroja, porque yo vivía ahí con ella, como para la pelirroja, porque ella apoyaba a su madre económicamente. Muy amables me decían que no me preocupara, que esto iba a pasar y pronto regresaríamos a la normalidad. Bueno, ahora viene lo interesante.
ya que te conté un poco de mi situación para que pudieras comprenderme. El padre de la pelirroja tenía una barbería, pero él se fue a Santo Domingo y le dejó esta a la pareja de la pelirroja. El hombre se llama Elías. Yo a él le puse de apodo la peste negra. Ameritaba ese título por cómo actuaba cuando yo estaba cerca de él. Cuando iba a ver a mi amiga, él me miraba de manera desagradable. Yo le hacía malas caras, pero él seguía con su mala actitud conmigo. Sentía en mis entrañas que él no era un buen hombre. Además pensaba en mis adentros que cómo se pudo haber enamorado la pelirroja de él, ya que ella era una chica muy hermosa. Con el tiempo Elías empezó a buscarme plática y yo trataba de esquivar sus indirectas y evitaba estar a solas. Pero un día me cuestionó que por qué era tan odiosa con él. Yo le dije que no es que fuera odiosa con él, sino que así era con todos. Entonces me dijo que quería estar conmigo una noche, que cuánto le cobraba. Yo le dije que le cobraría 200 euros por hora. Él empezó a reírse y me dijo que yo estaba loca, que él era un hombre pobre, que podría darme tal vez unos 80 euros. Yo le dije que sí, pero que por 10 minutos solamente. Este hombre era de mi desagrado a tal punto que hasta le dije que tendría reloj en mano para que no se pasara del tiempo. Lo peor de todo fue que él accedió. Al día siguiente fue a visitarme y llevó comida y cosas que eran necesarias. Me dijo que quería dormir conmigo. Yo le dije que estaba bien, así que esa noche dormimos juntos. Los días pasaban y él se comportaba muy bien conmigo, realmente bien, atento, amable. En pocas palabras, era una excelente persona, por lo que pensé que podría hacerlo mi novio para tener un apoyo acá, ya que estaba muy lejos de mi país. Él accedió y empezamos una relación. Cuando terminó la cuarentena, me mudé a Italia. Al llegar, me instalé con una señora para trabajar, y al poquito tiempo de mi llegada me empezaron a suceder cosas muy extrañas. Todo se me caía de las manos y estaba nerviosa constantemente. Ahí recordé que cuando yo era una niña, una de mis tías decía que cuando a alguien se le caen las cosas de las manos, es porque alguna persona le estaba haciendo brujería. Realmente no le di tanta importancia a ese recuerdo. Pensé que tal vez eran ocurrencias de mi tía. Pero, a raíz de esto, empecé a soñar con cementerios. Veía las tumbas a lo lejos y luego caminaba entre ellas. Eran tan reales que hasta sentía ese frío que se siente cuando estás en un lugar de ese tipo. Yo no pensaba que me estaban haciendo brujería. Sin embargo, me seguían sucediendo cosas extrañas, además de que tenía poco descanso por las noches por culpas de mis pesadillas. Pero, bueno, le busqué una solución lógica. Pensé que tal vez era la ciudad, la lejanía de mis amistades o incluso el sentimiento de extrañar a mi familia que estaba en Colombia, por lo que decidí regresar a España al mes siguiente. Al llegar me hospedé en casa de la pelirroja junto con su marido Elías. Él se comportó muy bien, muy educado. Sin embargo, me enteré de que conoció en el tiempo cuando estuve en Italia a una mujer a la cual le apodaremos la patrona. Ella es de República Dominicana y se dice que soluciona todos sus problemas con brujería. Incluso, hombre que consigue, lo deja como zombi. La patrona no sabía que yo tenía una relación con Elías, y yo tampoco sabía que ella tenía una relación con él hasta tiempo después. Esa semana fue muy rara, sin embargo me sirvió anímicamente. Al término de esta, me fui a Francia para cambiar de aires. Los primeros días transcurrieron normales, sin embargo una noche alrededor de las 9, cuando me estaba listando para trabajar, de la nada sentí como si una estaca me estuviera atravesando la cabeza.
La telefonista que vivía conmigo, le decía así a la chica porque era quien me conseguía los clientes por cuestiones del idioma, me preguntó que qué me sucedía. Le describí lo que sentí y que estaba muy mal esa noche. Ella insistió que debía llevarme a un hospital, pero yo le dije que no, que se me pasaría. Esa noche me quedé en casa a descansar. Pasaron los días y seguía teniendo el malestar en la cabeza, las pesadillas y nerviosismo. Así que me armé de valor y le llamé a Elías. Le dije que yo sabía que me estaba haciendo brujería y que me dejara en paz. Si bien no me meto con esas cosas, no significa que no sepa y entienda acerca del tema, que ya estaba enterada de que andaba con la patrona. Él me dijo que yo estaba loca, que cómo me iba a hacer brujería. Le respondí que ambos sabíamos que era verdad, que mejor me dejara tranquila porque yo no le estaba haciendo ningún daño. Pasaron unos cuantos días más, cuando una amiga de mi pueblo en Colombia me llamó por teléfono. Me dijo que había ido a ver a una bruja para que le leyera las cartas, que era muy buena y efectiva, que lo que le había dicho era real y que estaba impresionada. Ahí le dije que fuera con la bruja nuevamente, pero que pidiera que me leyera a mí las cartas a distancia, porque me estaban pasando cosas muy extrañas, y no solo de manera personal, como los sueños o dolores, sino que mi trabajo empezaba a disminuir aceleradamente, al grado de que a veces conseguía 2 citas, y de los 2, únicamente uno se quedaba. Así que yo estaba desesperada porque ya no tenía manera de mantenerme. Incluso tenía el sentimiento de que mi única opción era regresarme a mi pueblo en Colombia. Pero antes de precipitarme, quería saber lo que aquella vidente pudiera decir. Llegó el día en que mi amiga iría a ver a la señora. Ella, cuando empezó a leer las cartas, mencionó que un hombre con ciertas características me hacía brujería, para que yo le diera el dinero de mi trabajo, que al inicio me hizo un amarre para que le hiciera caso y me enamorara de él. Sin embargo, aquel no funcionó, ya que hasta me fui a vivir a otro país. Así que este hombre me hizo una salación para que me fuera mal en todo, que la vidente no me podía quitar eso porque yo estaba muy lejos, que ella solo podía leerme las cartas a distancia. Yo no podía creerlo, pero para prueba, mi amiga me mandó audios con la voz de la señora mencionando lo que estaba saliendo en la lectura de las cartas. Dijo mi amiga que creía que la vidente se había equivocado, ya que sabía que a mí me gustaban hombres diferentes. Ahí le dije que la señora dijo la verdad, que yo estuve saliendo con un hombre con esas características. Mi amiga asustada me cuestionó que qué iba yo a hacer. Le dije que conseguiría un brujo para que me ayudara. Pasaron 2 días cuando encontré a un brujo en Venezuela, que al día de hoy es muy amigo mío. Su nombre es Will. Le comenté lo que pasaba, de las pesadillas, la psicosis, que me estaba yendo muy mal en el trabajo y de lo que me dijo la vidente en Colombia. Él solo me contestó que esté tranquila, que esa noche me revisaría. Recuerdo que era un martes. Estuvimos platicando por teléfono e hizo lo pertinente. Al finalizar me dijo que efectivamente sí me habían hecho cosas, pero cosas no tan graves, que no eran mortales. Aclaro que para Will ninguna cosa es grave. Tal vez lo dice en señal de que hay solución para que uno no se ponga más nervioso, o tal vez confía demasiado en sus dones, ya que ha ayudado a muchas personas. El caso es que acordamos vernos el sábado, si así se pudiera llamar, ya que todo sería de manera espiritual. Él me pidió dinero prestado para los materiales a utilizar, porque en ese momento no tenía efectivo. Me dijo que no me estaba cobrando porque él no cobraba, que su intención siempre es de ayudar a los demás, pero que en ese momento no tenía dinero y había que comprar algunas cosas.
Me prometió que cuando estuviera bien económicamente, me haría una transferencia para devolvérmelo. Que lo importante era que yo estuviera bien, sana y libre de obstáculos. Llegó el sábado y curiosamente me dio mucho sueño temprano, por lo que me acosté a dormir cerca de las 10 de la noche. Al día siguiente me levanté bañada en sudor como si hubiera corrido kilómetros. Tuve pesadillas con Elías. En el sueño decía que él no me quería hacer daño y posteriormente salía corriendo. Me levanté esa mañana, si bien con cansancio, también con mucho ánimo. Me organicé de inmediato y empecé a trabajar. Will me llamó por la tarde, me preguntó que cómo me sentía. Le dije que mucho mejor. Entonces me dijo que ya no me preocupara más por aquel hombre, que lo iba a poner a comer basura, según sus palabras textuales. Will me mandó unos baños con especies, no con hierbas, ya que en Francia no es fácil conseguirlas. Además, me mandó a hacer una limpia con limones. Yo hice todo como él me dijo, al pie de la letra. Como a los 5 días, Elías y la patrona me llamaron para amenazarme. Decían que no sabía con quién me había metido, pero como yo me sentía muy segura con la limpia que me había hecho Will y la que yo me hice en casa sola, les dije, de manera sonriente, que ellos no sabían con quién se habían metido, que no estaba sola y que una persona me había protegido de su maldad. Pasó más o menos un mes cuando a Elías lo sacaron de la casa donde vivía con la pelirroja y éste se fue a vivir a la barbería. Pero no pasó ni una semana cuando el papá de la pelirroja lo mandó a sacar y cambió las cerraduras del lugar. Además le tiraron la ropa a la calle. Lo sé porque la pelirroja hizo videos sobre eso y me los envió, además de otros videos donde me mostraba unos frascos con cosas raras que ella decía que parecían café con agua o tierra con agua. Estos los encontró al hacer limpieza a la barbería. Claro que ella tiró todo aquello a la basura. Aquel hombre terminó viviendo en un parque de Guadalajara, España. Era invierno y dicen que se puso flaco y en un estado terrible. Le iba tan mal que un día me llamó para pedirme perdón. Yo le dije que no lo perdonaba, que me hizo mucho daño. Entonces él me dijo que todos éramos humanos y nos equivocamos. Le contesté que eso no era equivocación, sino que son cosas planificadas, hechas con alevosía y ventaja. Le pedí que no me volviera a llamar y que nunca lo perdonaría. Supe que se volvió una persona diferente a la de antes y no para bien. Hace poco me enteré de que la patrona estaba muy mal de salud. Yo estoy segura de que ella me quiso hacer un trabajo de brujería nuevamente, pero como estoy protegida, creo que se le regresó. Estoy muy agradecida con Will y espero algún día visitarlo a Venezuela. Me haré una limpia en persona y con eso estoy segura de que todo el mal terminará devuelto. Te puedo decir que desgraciadamente la brujería existe y es peligrosa. La gente no sabe con quién trata y el trabajo devuelto no tiene cura. Quiero agradecerte por escuchar mi experiencia y espero te sirva de lección. Cuando las cosas cambian de manera repentina, hay que cuestionarse, porque pudiera ser que alguien te esté haciendo brujería. Gracias a la suscriptora por la confianza. Quiero enviar saludos a Javier Pinzón, Marcela Tomás, Hugo Villarreal, a Alexa Brauer en su cumpleaños y a Karumi por su apoyo al canal. También a todos los que están pendientes de mis publicaciones y me escriben continuamente. Si te agradan mis relatos, lo único que tienes que hacer es suscribirte, dar like y compartir. Con eso, me ayudas a seguir creciendo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?